tardes. De verdad que es un placer tenerlos aquí y verlos. Ilustrísimo señor subsecretario de la Consellería de Sanidad, don Alfonso Bataller. Ilustrísimo señor subsecretario de la Consellería de Cultura, don Carlos Precioso. Ilustrísima señora diputada provincial de Sanidad, doña Amparo Mora. Doctor José Ramón Hinojosa, académico de la Real Academia de Historia. Autoridades presentes en el acto, representantes de asociaciones civiles, invitadas, señoras, señores, profesionales y amigos del hospital. En nombre de todos los profesionales de este hospital y de hoy Departamento de Salud, Valencia Hospital General, darle las gracias por su presencia, por su apoyo y participación. Especialmente darle las gracias a las personas como conseller de Sanidad, don Manuel Cervera, al presidente de la Diputación, don Alfonso Rus, y a la alcaldesa de Valencia, doña Rita Barberá, que desde hace ya, va para 2 años, apostaron por crear una fundación, la Fundación del Hospital General y Real. Y a todos los profesionales que componen el Colegio de Méritos y a todos los patronos que conforman esa fundación, porque hoy es un día importante. Después de 2 años de trabajo, empezamos a desarrollar un programa de actos que tiene como finalidad recuperar nuestra historia, que tiene como finalidad el hacer posible aquello de que evitar el que pierde los orígenes pierde la identidad. Me gustaría resaltar hoy que el acto de presentación no solo es el reconocimiento de cumplir 500 años como institución, sino el homenaje profundo a todas las mujeres y hombres que dieron y dan por este hospital una gran parte de su vida. A todos ellos mi respeto y admiración, y a todos ellos gracias por permitirnos estar hoy aquí. Me gustaría recordarles unas palabras escritas por Antonio Cabanilles en 1795, que venía a decir: omito algunas cosas dignas de atención en la ciudad, pero no puedo menos de contar algunas particularidades de su hospital general. Lo vasto del edificio, la limpieza, el buen orden y cuidado que se advierte en todos sus ramos, formando un conjunto admirable y un modelo digno de imitarse. Locos, expósitos, enfermos de cualquier dolencia, nación y religión que sean, todos hallan refugio en aquella casa de piedad. No están en sus propias casas también cuidados los enfermos como lo están en el Hospital General. Y es aquí donde me gustaría hacer una mención especial a las hijas de San Vicente de Paúl, que con una caridad sin límites han acudido siempre en la historia de este hospital a todas las necesidades que sus pacientes han tenido. El Hospital General nació, como ustedes saben, justamente de la necesidad de adaptación y de modernización, y sobre todo por las crisis económicas que en aquellos momentos radicaban en Valencia. Y eso sin duda nos ha hecho, bueno, pues nos ha marcado nuestra manera de ser y de comportarnos. En estos últimos años hemos aprendido muchas cosas, pero hay una cosa que es esencial para el Hospital General, y es que radica su fuerza en el hecho de que nunca se fía de su buena fortuna, y sistemáticamente debemos demostrar que sabemos hacer las cosas y que sabemos hacerlas bien. Hemos dado muestras todos nosotros de la gran valía que tiene el hospital y de todos sus profesionales, y que innovamos continuamente siendo fieles siempre a nuestros orígenes. No hemos tratado de hacer bueno el mensaje lampedusiano de cambiarlo todo para que no cambie nada, sino de mejorar lo que tenemos para seguir siendo el hospital de referencia de la sociedad valenciana. En nuestro hospital hemos sabido muy bien qué servicios quiere la ciudadanía, cuándo los quiere y cómo los quiere, pero también sabemos y debemos ser conscientes que tenemos por delante una década de sufrimiento en la que tendremos que esforzarnos todos mucho. Pasamos de una sociedad de una cultura del deber a una cultura del me apetece. Por lo tanto, para finalizar mi intervención, mi bienvenida, desde aquí modestamente, pero con toda la mayor solemnidad, dedicarles un homenaje sincero y entusiasta a la vocación pública de tantísimas personas hoy aquí presentes y todas las que pasaron por el hospital. A todos ellos que desde su íntima conciencia de servicio público han dedicado tantas energías a hacerse merecedores de la confianza de miles y miles de valencianos. Eso tiene un valor incalculable. Muchísimas gracias.